Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más. Los invito a que sigan en compañía de la 99, tu estación favorita en Morelos. Gracias por compartir con nosotros a través también de lo que es nuestro WhatsApp algunas preguntas o dudas que tengan con el tema del día de hoy. El tema que vamos a tratar es tamizaje de cáncer de pulmón, para que ustedes estén atentos y si tienen preguntas o dudas, 777-499-1991. Hoy le doy la bienvenida al doctor Jorge Luis Lagunas Cruz. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Les platico brevemente un poco de la gran preparación que tiene el doctor. Le mencionaba fuera del aire que es muy joven y pues bueno, es neumólogo con alta especialidad en oncología torácica, certificado por el Consejo Nacional de Neumología, estudios también de medicina general en la Universidad Montemorelos en Nuevo León, especialidad en neumología y alta especialidad de oncología torácica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues gracias por apoyarnos el día de hoy con este tema tan importante y siempre hablando de prevención y quitándonos esas dudas que podemos tener también o mitos que pueden existir alrededor de una enfermedad. Así es. Pues hablamos de tamizaje de cáncer de pulmón. Me gustaría precisamente empezar por conocer un poco más y que le comentara a nuestra audiencia qué es el tamizaje de cáncer de pulmón y en qué consiste. Gracias. Un saludo, buenos días. El tamizaje de pulmón más que nada viene siendo detectar quién es la población de riesgo que tenga la posibilidad de tener cáncer de pulmón. Eso básicamente viene de la palabra tamizar, identificar y detectar a aquellos pacientes que tienen riesgo para tener algo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos. Y específicamente hablando para el cáncer de pulmón, buscar factores de riesgo para que el paciente tenga esta posibilidad de tener esta enfermedad, ¿no? A eso es lo que nos referimos, buscar el factor de riesgo. Ok, ¿a quiénes se recomienda realizar este tipo de estudios, doctor? Gracias. Se recomienda precisamente a aquellos pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo intenso. Nosotros en el área de neumología definimos tabaquismo intenso o un factor de riesgo para tener el riesgo para padecer cáncer de pulmón, un tabaquismo intenso mayor a 20 paquetes año. Dicho sea de paso, el índice tabáquico o paquetes año, que es un índice que nosotros calculamos, nosotros hacemos a nuestros pacientes, siempre les preguntamos, disculpe, ¿usted cuánto tiempo lleva fumando? No, pues llevo 20 años, o me ha tocado más, me ha tocado más. ¿Más de 20 años? Así es, 10, 15, 20, incluso más de esto. Y después de esto, doctor, 30 años, 20 años, ok, ¿a razón de cuántos cigarrillos al día? Si usted me pudiera decir en este lapso de 30, 15 o 20 años que usted ha fumado, me puede decir la cantidad de cigarrillos que se ha estado consumiendo. 10, 15 o incluso hasta una cajetilla, ¿no? Sabemos que una cajetilla viene 20 cigarrillos. Sí. Me ha tocado ver pacientes que incluso hasta 2 o hasta una cajetilla diaria se están consumiendo. Entonces, nosotros hacemos una multiplicación, la cantidad de años de fumar multiplicado por la cantidad en promedio en cigarrillos dividido entre 20. Al final de cuentas, 20 cigarrillos es la cantidad que tiene la cajetilla. Entonces ahí nos da un promedio, vamos a decir, nos da un índice, nosotros le llamamos el índice tabáquico, que se expresa en paquetes año. Entonces las normas o los estándares de las guías internacionales nos dicen que para identificar a un paciente con alto riesgo y que sean sometidos a un programa de tamizaje, necesitamos tener un paciente que tenga un índice tabáquico mayor a 20 paquetes año, más un paciente que tenga 50 o mayor a 50 años, 50 años de edad. Entonces, si nosotros tenemos igual o mayor a 50 años con un índice tabáquico o tabaquismo intenso más de 20 paquetes años, a estos pacientes deben ser sometidos a un programa de tamizaje de cáncer de pulmón o un programa o protocolo de detección oportuna del cáncer. Súper importante e impactante la cantidad, de verdad, hasta que no tocamos este tema y hablamos tal vez de números duros, la cantidad de tabaco que puede consumir una persona por año. Y si lo multiplicamos efectivamente como este ejercicio, esta operación que hacen ustedes, pues es impresionante. ¿Cómo no tener, por supuesto, tal vez más riesgos para contraer cáncer de pulmón, no? Así es. Tomar en cuenta que esto es muy subjetivo, ¿no? Sí. Es muy subjetivo. A veces no nos dan las cuentas y el paciente tiene ya lesiones en el pulmón evidenciados por estudios de imagen, tomografía o radiografía incluso, ¿no? Porque pues a veces el paciente
a veces quiere ignorar eso, ¿no? O quiere negar. Hay muchos pacientes que fuman por tener estrés, ansiedad, problemas familiares. Entonces hay que tomar esto en cuenta, o simplemente es una adicción fuera de la parte de estrés o la parte psicológica, ¿no? Entonces el paciente a veces por temor, a veces no quieren hacerse estos estudios o estos protocolos por miedo o temor a que le encuentren algo, ¿no? Y de ahí la importancia de que nosotros sí tengamos este tipo de programas y difusión precisamente de la prevención y sobre todo hablar de este tipo de tamizaje. ¿Qué tipo de estudios, doctor, se utilizan para detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas y a qué llamamos etapas tempranas? Sí, buena pregunta. Repetimos, tamizaje, ¿a quiénes someto a mi paciente a tamizaje? Dijimos, 50 años de edad en adelante, con tabaquismo intenso. Dijimos más de 20 paquetes años. A estos pacientes los someto a un programa de detección oportuna de cáncer. Tamizaje, a estos pacientes se les hace una tomografía de bajas dosis de radiación. No es una tomografía que nosotros conocemos, es una tomografía de dosis baja de radiación. ¿Por qué? Porque se dice, no es que se dice, es que realizar una tomografía es como si te estuviera haciendo o le estuviera haciendo a un paciente más de 100 o más de 200 radiografías. Es mucha radiación, es mucha radiación, entre comillas, ¿no? Pero la tomografía de dosis baja de radiación, ese es el objetivo. Evitar que el paciente lo irradiemos valga la redundancia, de radiación, porque al final de cuentas es rayos X, sea, es radiación lo que le estamos dando, ¿sí? Y esto es básicamente buscando imágenes sospechosas. Ok. ¿El tamizaje es igual que un diagnóstico? En teoría sí, claro que sí, yo te diría que sí, porque esa es la idea, detectar la población de riesgo, someterlos a este programa, repito, una tomografía de dosis baja de radiación y en base al hallazgo que yo encuentre a mi paciente, ya sea una lesión nodular, dicho sea de paso, el cáncer de pulmón no empieza con una masa, una tumoración evidenciada por estudios de imagen, empiezan con un nódulo, dicho de otra manera, nódulo. En estudios radiográficos o tomográficos, nódulo pulmonar es una lesión que mide menos de 3 centímetros de diámetro. Eso es un nódulo. Y de hecho así empieza el cáncer. Así empieza el cáncer. Y ese es el objetivo, detectar la población de riesgo. Una vez detectado, ¿son candidatos a tamizaje? Sí. Se les hace la tomografía y en la tomografía se norma una conducta. Decidimos, ¿tiene evidencia de alguna lesión? Si la respuesta es no, por el simple hecho de que tiene el factor de riesgo, le tocaría una nueva tomografía de seguimiento para continuar la vigilancia imagenológica, le llamamos, dentro de un año. Eso quiere decir que el siguiente año le toca una nueva tomografía de tamizaje. ¿Sí? Y si encontramos una lesión, ya sea una lesión nodular, claramente características malignas, a estos pacientes depende del tamaño y del hallazgo, se le hace algo, ya sea seguimiento estrecho, muy estricto más bien, del tomográfico, o se le hace resección quirúrgica, con intención de que si esto es un inicio de un cáncer, aquí estoy contestando tu pregunta, detectamos el nódulo, se reseca, o sea, se quita, lo retenemos con cirugía, ahí el neumólogo no está solo, tiene que estar a la mano de un cirujano cariotorácico o un cirujano de tórax, ¿sí? Que son los cirujanos expertos en operar pulmón, ¿no? Tórax. Entonces ellos nos apoyan en las resecciones, se hace la resección quirúrgica y durante el evento quirúrgico se detecta si es maligno. Ahí hay un especialista que es un patólogo que se encarga de ver, ¿sabes qué? Es maligno. Retíralo, quítalo y hazle la disección de los ganglios porque el cáncer le gusta diseminarse los ganglios. Entonces se retira. Y si sale el diagnóstico confirmatorio de cáncer, es una cura total. Doctor, ¿cuál es la diferencia si existen estos estudios de rutina y lo que es un tamizaje? Híjoles, muy buena pregunta, porque a veces, te repito, lamentablemente en la sociedad, o me atrevo a decir que en nuestro país, igual si me lo permites, no tenemos como tal no se ha establecido a nivel nacional un programa de tamizaje como tal. Solamente existen 2 hospitales en donde tienen bien establecidos estos hospitales. Es el hospital donde yo laboro, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y el Instituto Nacional de Cancerología tienen un programa de tamizaje bien establecido. Otros hospitales carecen de esto y carecen del conocimiento. Y obviamente no se
no se transmite esta información en aquellos pacientes, y aunque se lo diéramos, a menos en lo personal, cuando yo voy a la consulta, el paciente, tratamos de concientizar esto y el paciente le da temor. No sabe qué, doctor, mejor me voy a esperar. No, con el tema del tabaco me voy a aguantar un momento, me voy a esperar. No, al contrario, háztelo. Tienes un índice tabáquico elevadísimo, tienes más de 50 años, tienes derecho a hacerte un programa de tamizaje. Ve el lado positivo. Si sale positivo, ¿y qué tal si es operable? Te curo. Claro. Te curo. Etapa temprana del cáncer. ¿Sale? Eso es uno. Dos, también me ha llegado pacientes en donde, ahora sí, contestando tu pregunta, sí, yo te contesté del lado del tamizaje, ya sí, propiamente dicho, pero casi siempre, no, lamentablemente, como no se transmite esta información, como ya te mencioné, casi siempre me llegan los pacientes, no porque lo detectó un médico de primer contacto, es decir, un médico general, un médico familiar, te repito, nadie está familiarizado con estos conceptos, esto es nuevo, ¿sí? Están referenciados porque encuentran en un estudio tomográfico o radiográfico un hallazgo incidental, un nódulo. Entonces aquí tu servidor llega el paciente y tengo que hacer, pues ya al paciente me lo envían, llega a mi consulta y me lo envían por un nódulo. No detectado por un programa de tamizaje, porque ellos me lo mandan porque lo encontraron de forma incidental. Entonces ahí empieza, ese es otro abordaje. Eso es un punto y aparte con el tamizaje, porque el tamizaje es buscar población de riesgo, se le hace la imagen y se toma una acción, depende de qué es lo que ves en la imagen. Que me estás comentando es lo contrario. El paciente ya viene con una imagen, y le encontraron de forma incidental. Vienen y me buscan, doctor, hágale algo. Tenemos miedo, ¿qué es? O viene el paciente espantado, doctor, me dijeron que tengo un nódulo y esto es cáncer. Son dos escenarios súper distintos. Claro. Y siempre queremos que el primero sea, pues, la prevención, ¿no? Así es. Pero, como bien lo menciona, tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo a saber que tal vez estamos enfermos? Y no solo hablamos de un cáncer de pulmón, ¿no? Sino hablamos en general de nuestra salud. Casi nunca tenemos este tipo de prevención en lo que es nuestra salud. Así es. Pues, doctor, vamos a hacer una pausa si le parece bien. Hay muchas preguntas que nos están llegando también a través de lo que es nuestro WhatsApp, el 777-4991-991. Recuerden que estamos hablando de tamizaje de cáncer de pulmón. El día de hoy agradecemos mucho que esté con nosotros el doctor Jorge Luis Lagunas Cruz, neumólogo con alta especialidad en oncología torácica. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden que estamos hablando acerca de tamizaje de cáncer de pulmón y está con nosotros el doctor Jorge Luis Lagunas Cruz, que es neumólogo con alta especialidad en oncología torácica. Y pues seguimos con preguntas que nos siguen llegando también, doctor, para que nos apoye a pues responderlas. Claro. Y hay una muy interesante que habla acerca de si los fumadores son los únicos que deben de hacerse este estudio. Gracias por la pregunta. Mire, el tamizaje de cáncer de pulmón se hizo primeramente por un factor de riesgo. Hay que tener un factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón. Y claro, el factor de riesgo para tener o padecer o tener riesgo para tener esta enfermedad es tener el tabaco, ¿sí? Es el factor de riesgo por excelencia, definitivamente, y existen algunos otros factores no convencionales. Por ejemplo, exposición a humo de leña. Ahora, si me permites platicarte rápidamente, nosotros calculamos un índice, así como la existencia de este índice tabáquico, que es la forma en la que expresamos la intensidad del tabaquismo a la cual estuvo expuesto el paciente. También existen otros índices. Bueno, solo hay uno más, porque los demás se han hecho bastantes protocolos y la verdad es que no han encontrado un índice específico. Pero tenemos el índice de exposición de humo de leña, en donde nosotros multiplicamos la cantidad de años que estuvo expuesto al humo de leña el paciente. Esto es muy común en las comunidades que rodean nuestra ciudad, ¿no? Aquí en Cuernavaca. ¿En las zonas altas del estado de Morelos? Exacto. ¿O en general? En general, ¿no? O aquellas comunidades rurales en donde las personas están acostumbrados a un rol o a una vida en donde tienen disponibilidad la leña, ¿no? Entonces sí, la leña. Hacen la cocina, o sea, cocinan con el humo con leña, y entonces el paciente está constantemente en exposición al humo de leña. Entonces, como mencionaba, lo que calculamos es calcular el índice de exposición a humo de leña, multiplicamos la cantidad de años que estuvo expuesta al humo de leña a nuestro paciente, multiplicado por la cantidad de horas en promedio. Entonces, nosotros multiplicamos esto. Por ejemplo, el día de hace un par de días me tocó ver un paciente de 84 años, mujer de 84 años,
con sospecha de alguna enfermedad pulmonar crónica secundaria a humos, ¿no? El humo de leña es una de estas, entonces se hace una multiplicación, 3 horas, a la cual en promedio estaba expuesta el humo de leña, ya sabe, cocinar tortillas, etcétera, sus comidas, ¿no? Sus alimentos, 3 horas en promedio multiplicado por 80 años. El paciente, el paciente de más de 80 años de edad, hacemos la multiplicación y nos da 240 horas año. Entonces, nosotros se dice que el paciente que tiene más de 200 horas año, en un índice de más de 200 horas años, es un paciente que tiene riesgo para padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también cáncer es una de ellas. También te puedo mencionar de otras factores de riesgo no convencionales. Digo no convencionales porque están fuera del tabaquismo, porque los únicos estudios que están hechos para cáncer de pulmón es como factor de riesgo por excelencia es el tabaco. Pero y por eso te menciono estos que son no convencionales, factores de riesgo no convencionales, el humo de leña, combustiones a petróleos, por ejemplo, otras combustiones, polvos inorgánicos, el paciente que va y trabaja en las minerías, por ejemplo, canteras, etcétera, también son un factor de riesgo para padecer, para padecer cáncer pulmonar, pero es un factor de riesgo no convencional, vamos a decirlo así. Y hay algo más, si me permites decírtelo, que es muy preocupante. Han habido varios estudios en estos 2 últimos años, pusieron un estudio en donde quisieron buscar pacientes, quisieron tamizar o buscar pacientes con cáncer de pulmón sin el antecedente de tabaco y sin ningún otro factor exposicional, ¿sí? Algún otro factor no convencional. Sí. Y encontraron pacientes que los antecedentes hereditarios o tener alguna condición en el pulmón, ¿no? Alguna alteración o alguna enfermedad crónica en el pulmón, ¿sí? También nos da el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Esto a mí me espantó bastantísimo porque últimamente, en los últimos 2 años también, estamos viendo pacientes que tienen cáncer de pulmón sin el antecedente de tabaquismo. Esto es algo que es preocupante y se ve en pacientes jóvenes. A mí el paciente más joven que me ha tocado ver es un paciente de 22 años con cáncer de pulmón en etapa 3, o sea, enfermedad localmente avanzada, y el paciente está recibiendo tratamiento. Entonces, esto es algo que a mí, esto es algo que se escapa del programa de tamizaje. Claro. ¿Qué hacemos? Perdóname, ¿qué rayos, perdón la expresión, qué rayos le vamos a hacer a estos pacientes? Porque se nos están escapando. Se nos escapan estos pacientes para un programa de tamizaje. Entonces, se están haciendo muchos protocolos, muchos estudios, se están aumentando o doblando los esfuerzos en hacer un protocolo, un estudio en donde se saque un índice, una calculadora, en donde podamos estimar un riesgo y que a estos pacientes sin el antecedente de tabaquismo podemos someterlos a este plan. Pero no hay, todavía no hemos encontrado un estudio en donde nos dé una calculadora, ¿no? Una encuesta en donde nos evalúe este riesgo sin el antecedente de tabaquismo, porque el tamizaje de cáncer de pulmón, repito, ¿sí? Se hizo con un factor ya conocido por excelencia para padecer cáncer de pulmón y dijimos que es el tabaco. Doctor, yo sé que esto es reciente, como bien lo acaba de decir, pero ¿habrá tal vez algunas señales de por qué esté sucediendo esto? No lo sabemos con precisión. No sabemos si es un contaminante que no estamos detectando. No sabemos si puede ser incluso el humo de leña, otro contaminante, partículas que están en el medio ambiente por el tema de la contaminación, eso también pudiera ser. Claro. El tema de los antecedentes hereditarios por parte del lado materno, esto también se me olvidó explicártelo también. Son muchas cosas. Entonces, si nos vamos, sacando de la bolsa el tabaquismo, metemos estos factores de riesgo no convencionales, ¿sí? Y el paciente tiene cáncer de pulmón. Y el paciente llega conmigo y me dice, en etapas avanzadas, cáncer de pulmón. En etapas avanzadas, doctor, el paciente, pues, muy mal, ¿no? Llorando, ¿no? Pues, se entiende, ¿no? Claro. Decirle un diagnóstico tan terrible como cáncer de pulmón en un paciente joven y que no fumó, casi siempre me preguntan esto, pero si yo no fumé, doctor, yo no fumé, no puede ser posible, ¿no? Con toda la tristeza del mundo, se entiende, ¿no? Pero se le explica al paciente que lamentablemente han habido casos
similares a tu caso, en donde no tenemos el paciente que padece de cáncer de pulmón sin el antecedente de tabaquismo, no tenemos la razón, pero casi siempre es hereditario o es algún otro factor no convencional que a lo mejor no interrogamos en su momento, pero por eso también igual si en esta transmisión hay personal médico, también es importante que sepa que aparte del tabaquismo hay que interrogar otras cosas, antecedentes hereditarios, Claro. Factores de riesgo no convencionales que te pueden dar riesgo para cáncer de pulmón fuera del tabaquismo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Importantísimo, sobre todo porque sí es algo preocupante también. Continuando también con esta pregunta que nos hacen, una persona que dejó de fumar hace años, ¿todavía debe de hacerse el tamizaje? Sí, hay un rango para hacerles el programa de tamizaje. Estamos hablando con el paciente con el antecedente de tabaquismo. Sí. Pues claro, tamizaje bien propiamente dicho. Muy bien, entonces los estudios marcan lo siguiente. Los criterios para someter a los pacientes a un programa de detección oportuna del cáncer o tamizaje de cáncer de pulmón, dijimos, una edad de 50 años en adelante. Así es. 2, el tabaquismo intenso, de preferencia, no de preferencia, sino 20 paquetes años en adelante. ¿Sí? No sé por qué no lo meten en los criterios, pero gracias por preguntar. Doctor, yo dejé de fumar hace 3 años. ¿Puedo entrar al tamizaje? Claro que sí, porque el simple hecho de que fumaste, yo sé que lo dejaste de fumar, pero tienes 15 años después del cese o el abandono del tabaquismo para hacerte el tamizaje. O sea, ese es tu rango. O sea, yo dejé de fumar, pero tengo todavía, aunque no fumo, tengo 15 años a partir del cese o que abandoné el tabaquismo, tengo 15 años como riesgo todavía, aún con el abandono. ¿Sí? Pero si el paciente tiene más de 15 años con el tabaco abandonado, con estos factores ya no entra. No sé por qué las guías no introducen esto que es el cese de 15 años, claro. Pero se enfrascan en decir 20 paquetes año, o sea, un tabaquismo intenso, más 50 o más de 50 años de edad. Doctor, ¿cuáles serían algunos síntomas o señales para consultar precisamente a un especialista, a un médico? De repente cuando pues, nosotros no pensamos que tenemos precisamente pues, este tipo de cáncer o principios de este cáncer, sí. ¿Qué podría ser una señal de alerta? Gracias. Tenemos un problema, ¿no? Aquí tenemos un problema. El paciente cuando ya tiene síntomas, muy probablemente tiene alguna enfermedad pulmonar crónica secundaria a lo que estuviste expuesto. Humo de leña, tabaco, otras exposicionales, ¿no? Y esto te puede condicionar a que tu pulmón se dañe. Repito, puede ser enfisema, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar secundaria a tabaco o algunos otros factores exposicionales. ¿Qué tal si yo tengo un paciente que trabaja en una minería o que trabaja en una cantera? El paciente está inhalando polvos inorgánicos y puede ocasionar daño fibrótico en el pulmón, irreversible. Esto es un ejemplo, ¿no? Me estás preguntando de pacientes que tienen síntomas. Sí. Y el plan de tamizaje de cáncer de pulmón es en búsqueda de población de riesgo. Son pacientes asintomáticos con el factor de riesgo y con cierta edad. ¿Sí? Sí, claro. Que este es el tema. Muy buena pregunta, te repito, pero cuando el paciente me cambias la jugada cuando me dices ¿qué debo sentir? Es que esa no es la idea, ¿no? No lo digo mal plan, al contrario, sí. Es que esta es la idea del tamizaje. Antes de que presente los síntomas, tienes la edad y tienes el factor exposicional para tener cáncer de pulmón. Te hacemos la tomografía para detección oportuna y después, depende de lo que encontremos, se hace un plan, ¿sí? Pero ahora sí, ya inclinándome hacia tu pregunta, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas, cuidado. Hay que hacerse algún estudio, porque si el paciente llega a la consulta, generalmente, lamentablemente, en nuestra cultura, lamentablemente, llega el paciente ya cuando ya tiene síntomas. ¿En qué fase llega regularmente un paciente? Hablando del cáncer de pulmón, no hay síntomas específicos para el cáncer, no hay un síntoma específico. Te voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos a tener pérdida de peso, pérdida del apetito, ¿no? Debilidad, cansancio, ¿no? Ahí sí ya me preocupo, Claro. me preocuparía. Pero a lo mejor este paciente solo tiene este síntoma. ¿Qué tal si les pongo otro paciente y solamente dice que tiene tos y más tos? Y al rato empieza como que a perder de peso. Date cuenta cómo varía
los síntomas. Claro. Pero ¿esto de qué depende? De cómo se desarrolla el tumor, dónde se forma el tumor. Por ejemplo, si dejamos crecer el tumor, ¿qué es lo que hace? Tenemos el bronquio y el bronquio a veces es invadido o rodeado o hace compresión. O sea, lo que hace el bronquio es hace compresión sobre el bronquio, más bien, el tumor hace... El tumor sobre el bronquio. Exactamente, hace compresión y eso ocasiona los síntomas. Sibilancias o silbido de pecho, ¿no? Como si fuera un silbato, el paciente como que le silba el pecho. Muchos doctores a veces lo confunden como una crisis asmática y no es crisis asmática. O a veces el paciente hace neumonías. Se le tapa el bronquio porque está el tumor, lo abraza, lo ocluye y se llena de secreciones. Y el paciente viene con fiebre, ¿no? Malestar general, va a la unidad de urgencias y le dicen que tiene una neumonía. Lo tratan con muchísimos antibióticos, antipiréticos o antiinflamatorios y no mejora o tiene una mejoría parcial. Y no pensaron en cáncer porque no mejora, ahí está la neumonía, su disque neumonía, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya no pueden hacer nada, esto pasa muy seguido, pasa muy seguido. Desafortunadamente. Sí, así es. Entonces, cuando ya no pueden hacer más, ya ahora sí paran con el especialista. Entonces, llegan con un servidor o con otro neumólogo, con otro compañero, un otro colega. A esto nosotros le llamamos neumonía de lenta resolución, porque no resuelve tan fácil. Es una mejoría parcial y tiene evidencia radiológica que no ha mejorado. Ya tiene mucho tiempo, recibió múltiples esquemas antimicrobianos y el paciente sigue deteriorándose. Entonces se le hace un estudio que se llama broncoscopía, que consiste en introducirle un tubo guiado, un tubo flexible, vamos a decirlo así, controlado por control remoto. En vivo se ve en una pantalla, se ve los bronquios, se le toma biopsia del pulmón y del bronquio y toma de muestra de líquido bronquial. Nosotros le llamamos lavado bronquial-alveolar, se le llamamos. Okay. Y esos estudios se mandan a analizar al laboratorio en búsqueda de infección o de celularidad maligna. Y esa es donde llegamos al diagnóstico. Okay. También se nos pueden escapar otros diagnósticos. Sí, claro. Una tuberculosis o infecciones fúngicas o por hongos que también sean causa de neumonías que no resuelven con antibióticos habituales, ¿no? A lo mejor es otro microbio que no tiene que ser atacado con cualquier antibiótico básico, por así decirlo. Pero también parte de los diagnósticos diferenciales es el cáncer. Claro. Así es. Importantísima toda la información que nos está brindando, de verdad lo agradecemos mucho. Recuerden que es el doctor Jorge Luis Lagunas Cruz, neumólogo con alta especialidad en oncología torácica. Estamos hablando de tamizaje de cáncer de pulmón. Vamos a ir a la pausa y regresamos ya con el bloque final el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel. Les vuelvo a recordar que también este consultorio lo pueden ustedes ver nuevamente a través de YouTube en Diario de Morelos 1, ahí también para que se suscriban y puedan verlo y vayan pausando en algún momento si quieren verlo o lo ponen y lo están escuchando para que no se pierdan esta información valiosísima. De verdad, agradecemos mucho la presencia del doctor el día de hoy para hablar de este tema. Vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel, aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en la 99, ya lo sabes, tu estación favorita en Morelos, donde por supuesto la salud también es parte fundamental de nuestro propósito de comunicar e informar como parte de un medio de comunicación para todos aquellos que nos escuchan y por eso tenemos el consultorio de Miguel. Estamos hablando con el doctor el día de hoy acerca de tamizaje de pulmón. De verdad ha resultado interesante y hasta cierto punto preocupante algunos temas que así debería de ser, pero más allá de preocuparnos, ocuparnos, doctor. Y por eso aquí hay algunas preguntas que nos están haciendo nuestro radioescuchas. Nos dice alguien que tiene 50 años, que no ha tomado, no ha fumado, pero 3 tíos que son tíos de él, lamentablemente han fallecido por cáncer de pulmón. Sí, mira, probablemente ahí quizás el factor de riesgo es la transmisión hereditaria, ¿no? Ahí quizás pudiera hacer esto. Igual creo que no comentan ahí en el chat. En el mensaje. Ajá, en el mensaje no nos comenta si sus familiares estuvieron expuestos al tabaco, pero si esto no fuera cierto, o sea, sin el tabaco, pues quizás aquí la transmisión hereditaria sí juega un papel. Es lo que les estaba comentando. Ahí sería ya un factor de riesgo no convencional, ¿no? Y ahí la recomendación sí es practicarse este tipo de tamizaje. Sí, claro que sí. Se sale fuera válgame la redundancia, sale fuera del programa de tamizaje teniendo como factor de riesgo el tabaquismo, definitivamente. Esto sí se tiene que personalizar o individualizar cada caso, ¿no? En este caso del paciente. Nos preguntan, ¿es doloroso el procedimiento? Buena pregunta. Depende, porque generalmente depende. Si el nódulo
si el nódulo, depende del nódulo, si es biopsiable por broncoscopía. Repito, la broncoscopía es un estudio donde el paciente se le induce al coma, se intuba y se le introduce el broncoscopio. Repito, es una especie de manguerita o una especie de tubo flexible, controlado por control remoto. Entramos, se toma biopsias y se toma muestra de líquido bronquial, ¿sí? Si es alcanzable biopsiable, se toma. No, en teoría no es doloroso. El paciente en ese mismo día se va, se queda en vigilancia un par de horas, luego se da de alta. Se estará enviando sus resultados durante su cita subsecuente. Generalmente esto es lo que hacemos, claro. Pero si tenemos un nódulo que está muy periférico y que no es alcanzable o biopsiable por broncoscopía, tenemos que optar por ya sea estudios biopsia guiada por imagen. Literal, le introducen una aguja al paciente en vivo. El paciente no se le pone anestesia general, o sea, no se le induce al coma, sino se le pone anestesia local, ¿sí? Sobre la piel, le introducen la aguja. La aguja se llama aguja de Trucut, es una aguja especial en donde se introduce, está guiada por ultrasonido, en vivo se está viendo en la pantalla, se introduce y sacamos la muestra y se envía al laboratorio de patología para su análisis. 2, si esto no es posible, también está la cirugía, aunque yo soy de la idea de hacer la biopsia lo más mínimo e invasivo al paciente, porque obviamente si lo voy a someter a cirugía, implica introducirle varios puertos, como si fuera una especie de laparoscopía, que le introducen varios puertos y ahí lo controlan y lo ven en la pantalla en vivo, ¿no? También es cirugía de mínima invasión, entre comillas, ¿no? Pero ya no es como antes, antes le abrían el tórax, el pecho, le rompían las costillas y entran y manipulaban. Ya no existe esa cirugía que se llama toracotomía, nada más con la intención de una biopsia quirúrgica, ¿no? Pero hoy en día, yo te puedo hablar de mi hospital, estamos teniendo ya procedimientos mínimamente invasivos con el objetivo de obtener diagnóstico, ¿no? ¿Efectos secundarios que tienen este tipo de estudios? Sí, claro. Si es broncoscopía, hay pacientes que sus bronquios son muy hiperreactores, vamos a decirlo así, y algunos pacientes salen con mucha tos. A veces también el simple hecho de que manipulemos la vía respiratoria con el broncoscopio podemos lacerar, podemos raspar un poquito, por así decirlo, el bronquio y el paciente puede sentir la tos, molestia de sensación de ahogo, pero eso es normal, el paciente satura bien, sin dato de dificultad respiratoria, solo es esa sensación. Debemos recordar que los bronquios tienen muchísimas terminaciones nerviosas y es muy sensible, vamos a decirlo así. Sí, pero en manos expertas de un neumólogo que tiene la expertise en hacer broncoscopías, esto no debería ser ni un problema, ¿no? Si es una biopsia guiada por imagen en donde el paciente, repetimos, no se le induce al coma, sino se le inyecta de forma local en la piel, en donde se pretende introducir la aguja de Trucut y tomarle la biopsia guiada por imagen en vivo, imagen real. Quizás el efecto adverso sería el dolor local que te genere. Y raras las veces hay sangrado masivo. Es súper raro, la verdad. Y en algunas ocasiones, también es raro, puede ocasionar, si no se hace bien la punción, puede ocasionar colapso pulmonar. Lo que en medicina le decimos neumotórax, es cuando el pulmón se colapsa. Es como si poncháramos un globo y el pulmón se colapsa. ¿Y qué tenemos que hacerlo? Hay que inflarlo otra vez, ¿no? Pero son en manos expertas de un médico que se encarga de hacer esto, que es un radiólogo intervencionista, no debe haber problema. El único efecto adverso común asociado es dolor local de la zona donde se hizo la punción. Y de la cirugía, pues ni se diga. Obviamente, si te abren unos puertos, pues claro que vas a tener dolor. Claro. Es más riesgo, es un poquito más posible, hay más probabilidad de que tengas ahí hemorragias. Pues claro, es una cirugía de tórax, claro. Sí, claro. Por supuesto. Sí, pero hoy en día hay cirugías de mínima invasión, ¿no? La última pregunta del consultorio del día de hoy. Quisiera que se quedara más tiempo, doctor, porque hay muchas dudas todavía. Lo sé. Pero nos vamos con esta última y agradecemos que esté con nosotros. ¿Qué pasa si el resultado del tamizaje es positivo? Depende qué es lo que encontramos. Generalmente el cáncer de pulmón empieza como un nódulo, ¿no? Una mancha que tiene un diámetro o una lesión sólida con un diámetro inferior a 3 centímetros de diámetro. Entonces, depende del tamaño, normamos una conducta. 2 números que me tengo que aprender, igual para la audiencia que me está escuchando. Si tenemos un nódulo que mide menos de 6 milímetros de diámetro, ¿sí? A estos pacientes se le da seguimiento tomográfico, puede ser anual, como lo que acabamos de mencionar, parecido a cuando te da el resultado negativo, ¿no? O si es menos de 6 milímetros de diámetro y con factores de riesgo,
hereditarios, tener una condición pulmonar, ¿no? A esto ya le toca un seguimiento tomográfico igual anual, solo por el simple hecho de que tengas menos de 6 milímetros de diámetro. Para las dos aplica, tengas o no tengas el factor de riesgo. Si el nódulo mide entre 6 y 8 milímetros, se opta un seguimiento tomográfico. Dese cuenta que es pura vigilancia imagenológica. Sí, totalmente. ¿Sí? Es vigilancia imagenológica, pero con tomografía. Entonces, pero ya no es tomografía de dosis baja de radiación. El seguimiento o vigilancia imagenológica es con tomografía contrastada, donde el paciente le inyectan en la vena un medio de contraste para poder ver si el nódulo refuerza con el medio de contraste, y eso si sale positivo es muy sugestivo también de malignidad, pero tiene ciertas características que tenemos que ver nosotros como especialistas para ver si es candidato o no es candidato a cirugía, ¿no? Para resección quirúrgica. Ese es para el de 6 o que mide entre 6 y 8 milímetros de diámetro, seguimiento o vigilancia imagenológico para 6 o hasta 12 meses. Si mide más de 8 milímetros de diámetro, casi 1 centímetro de diámetro, las guías nos dicen, tienes que hacerle algo, hazle algo. Y te dice, tu primera opción es que lo operes, lo reseques y si sale cáncer, ya lo curaste. Ya lo curaste, etapa temprana, ya lo curaste. Si sale 2, le puedes hacer un PET-CT, es un estudio de imagen donde al paciente le inyectan un glucosa radioactiva con el fin de detectar dónde hay hipermetabolismo del cáncer. O sea, si está aumentada, quiere decir que hay mucha glucosa que se está consumiendo. ¿Y qué es lo que come el cáncer? Glucosa, azúcar. Claro. Por eso se inyecta glucosa radioactiva. Eso es lo que hace el PET-CT. Identifica las zonas en donde se está absorbiendo mucha glucosa. En este caso, el cáncer. Si sale positivo, indicación para sacarlo. Hay que resecarlo, opéralo, ¿no? Y la otra es la menos convencional. La guía te dice, como tercera opción, hazle una tomografía, como lo hemos estado haciendo las demás, depende del tamaño, pero es estrecho, el seguimiento es en 3 meses. Ok. Doctor, gracias por estar con nosotros, aprendimos mucho el día de hoy con usted y gracias por venir a hablar de tamizaje de cáncer de pulmón. Recuerden, es el doctor Jorge Luis Lagunas Cruz, neumólogo con especialidad en oncología torácica. Gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel, lo invitaremos nuevamente. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo consultorio.